Entonces, eso sería más o menos como una definición de trabajo rápida de lo que es la neurociencia. Abierta, porque pues le caben muchas otras cosas, pero que ya es un buen punto de partida. Entonces, básicamente hasta aquí lo que hemos dicho es más o menos qué tiene que saber una persona para que ponga neuro algo. O sea, es básicamente lo que tiene que saberse. Y en un caso específico, la gente que hace neuropsicología, por ejemplo, la gente que hace neurofarmacología o quien hace técnicas y terapias en neurorehabilitación, maneja este lenguaje. De hecho, tiene que manejarlo para que realmente se considere un conocimiento pues, que aporte al programa grande. Así entonces, podemos mirar un poquito algunas de las áreas sobre las cuales la neurociencia ha empezado a dar respuestas. Aquí yo trato de hacer un poquito de énfasis en lo que son los productos aplicados más fácilmente, digamos, comercializados o que más se conocen actualmente. Entonces, por ejemplo, la neurofarmacología, como explicaba hace un momento, es una de las áreas que ha tenido tal vez el mayor desarrollo y ha tenido un énfasis justamente porque cada día es posible sintetizar nuevas moléculas que tengan ciertas características y entonces se crea una especie de diálogo en el cual entre más se conocen los aspectos subcelulares de una neurona, más se puede conocer de cómo un fármaco podría llegar a tal o cual específicamente. Entonces se tiene en este momento, por ejemplo, en mira drogas especializadas para pérdidas de memoria selectiva, por ejemplo, declarativa o espacial, o sea, cosas muy precisas, muy específicas y que ya pues se tienen algunos casos claros. Podríamos definir entonces más o menos de esta forma lo que es la neurofarmacología. Es estudiar efectos de diversos fármacos y hay fármacos, se puede colocar drogas o se puede colocar compuestos o bueno, cualquier cosa sobre el sistema nervioso y por ende sobre el comportamiento. Es una cosa muy interesante. Cualquier alteración que ustedes hacen al sistema nervioso altera necesariamente el comportamiento del dueño del sistema nervioso. Por eso neurofarmacología generalmente se considera sinónimo de psicofarmacología. A veces no es del agrado total porque decir que hay psicofarmacología para estudiar en una rata, por ejemplo, para algunas personas significaría que la rata tiene procesos psicológicos y ahí hay una escuela de pensamiento que dice que no, otros que sí. Entonces, para evitar cosas es mejor hablar de neurofarmacología, pero saber que si cambia el sistema nervioso, necesariamente cambia el comportamiento. Y comportamiento puede ser el pensamiento, puede ser resolución de problemas, o puede ser la motricidad, puede ser cualquier cosa. Entonces es una definición amplísima que nos permite entender un poquito este terreno de neurofarmacología. Neuropsicología es tal vez una de las que ha tenido desafortunadamente menor desarrollo, en el sentido en que se voltó específicamente desde el puro comienzo hacia la clínica. Nosotros podemos definir la neuropsicología hoy en día como esto: estudio de relaciones cerebro-comportamiento, tanto en lo normal como en lo patológico. Pero la historia de la neuropsicología comenzó con la patología. Tal vez ustedes conocen el famoso caso del dueño de este cerebro que era Tantan, el francés, que era Le Borgne, que tenía una alteración en esa región que se veía, él tenía un tumor y hacía que él no pudiera hablar. Entonces un médico que se llamaba Broca pues dijo, de pronto él como no habla tiene algo en el cerebro. Broca entró a la unidad de clínica donde trabajaba Broca, Paul Broca, se murió, a los 2 días Broca hizo la autopsia y a los 3 días ya tenía el paper publicado. Dice que es el paper más rápido que ha salido. Lo interesante es que en ese él proponía exactamente, esa es el área del cerebro que tiene que ver con el lenguaje, y ahí comenzó todo el estudio de la neuropsicología. De hecho, para muchos estudiosos de la misma psicología, ese es el origen de la psicología también. Eso es más o menos 1864, o sea que es bastante tiempo atrás. Más desarrollos se hicieron, pero casi todos enfatizando el aspecto clínico. Y de hecho, de las cosas más conocidas de la neuropsicología, también en la clínica, está esto, que yo creo que ustedes deben conocer, tal vez lo habrán visto. Eso es el cerebro de un señor que se llamaba Phineas Gage, que él trabajaba en una carrilera, estaban haciendo rieles de ferrocarril, y él tenía que abrir huecos en el piso, colocar pólvora y tacar la pólvora para después explotar la piedra. La tacaba con una varilla y un día se le olvidó colocar arena encima de la pólvora y tacó directamente, obviamente hizo una chispa, explotó y por ahí le entró y por ahí le salió. Entonces más o menos lo que se ve acá es el recorrido que hizo esa varilla, una varilla bastante grande, que entró y le seccionó básicamente los 2 lóbulos prefrontales, específicamente en el aspecto medial. La parte lateral quedó más o menos conservada. Esas son reconstrucciones tridimensionales que se hicieron con el cráneo que todavía se tiene de ese paciente que se llamó Phineas Gage. Eso fue en 1875, o sea que ya tiene 100 años y poco, casi 140 años más. De todas formas, fue el comienzo del estudio de lo que actualmente se llama lóbulo prefrontal, que todos sabemos pues las funciones tan interesantes que hay en el lóbulo frontal comenzó ahí. O sea que la neuropsicología también por ese aspecto fue clínica. Y el tercer caso muy importante es este. No sé si ustedes conocen a él. Él se llamaba, bueno, durante toda la vida se conoció como HM. HM era el nombre de él como paciente. Tal vez la persona a la que más estudios le han hecho.
De él es que sabemos todo lo que actualmente sabemos sobre memorias en humanos. Él tenía epilepsia, pero una epilepsia terrible, 1940, 1948, intratable, farmacológicamente no teníamos las herramientas, entonces tuvieron que hacerle una cirugía. La cirugía fue arrancarle los dos focos epilépticos, porque era bilateral, que quedaban en el polo temporal, pero como eran muy grandes, le arrancaron bastante del lóbulo temporal. Dentro del lóbulo temporal está el hipocampo, y el hipocampo es la estructura relacionada con la memoria, no que guarde los recuerdos, pero permite que la corteza los almacene. Obviamente él con lesión bilateral de hipocampo, con una recesión total bilateral de hipocampo, tuvo amnesia, una amnesia anterograda perfecta, y en él se estudiaron todas las cosas que ustedes imaginen de memoria. Se le hicieron estudios, por ejemplo, para ver qué tipos de memoria se le habían perdido. La inteligencia de él no se perdió, su voluntad no se perdió, su personalidad como tal se mantuvo más o menos intacta, y presentaba cosas interesantes. Por ejemplo, él se cambió de casa, vivía en Canadá, en Toronto. Si ustedes lo soltaban, llegaba a la casa antigua, porque él no recordaba, después de muchos años, que había cambiado exactamente lo que tenemos actualmente como una amnesia anterógrada. De él salió. Con estudios sobre él se entendió la diferencia de memoria declarativa, que es la memoria, por ejemplo, semántica, y la otra que es la, digamos, de uno mismo, la episódica, como se llama, y la memoria implícita. Él podía hacer cosas y mejorar su destreza, pero nunca se acordaba que las había hecho. Eso todo estudia la neuropsicología, como ven desde la clínica. Entonces, específicamente uno puede estudiar muchas áreas, ahí solamente pongo 3, pero son muchísimas, y todo eso hace parte de neuropsicología. Hago énfasis en esto porque una de las propiedades más interesantes del sistema nervioso es que piensa. Y si ustedes se paran a pensar, es muy curioso que en realidad un poco de carne que pesa como 1,5 kg piense. Y eso es lo que somos nosotros. Lo que nosotros pensamos es nuestro cerebro. Ustedes han visto cómo son los cerebros, y básicamente entender que eso tiene funciones cognitivas, funciones declarativas, funciones de pensamiento, de lógica, de raciocinio, de voluntad, es una cosa muy interesante. Por eso la neuropsicología es como la rama que más ha tenido desarrollos, y pues desde la clínica. Otra de las ramas en la cual la neurociencia ha tenido mucho énfasis es la cognitiva. La neurociencia cognitiva tiene unos efectos, unas cosas muy interesantes. Podemos definirla como esto, por ejemplo, como estudio de los mecanismos que subyacen a funciones cognitivas. Acuérdense que cognición quiere decir como pensamiento, más o menos, o sea, casi todo. Hay unos trabajos muy interesantes en neurociencia cognitiva que muestran que cuando uno toma una decisión, en realidad antes de que uno sea consciente de que tomó la decisión, ya otra parte del cerebro la tomó. O sea que en últimas, uno como ente consciente viene a ser informado de algo que ya se decidió en otra parte del cerebro. Más o menos eso es uno de los estudios interesantes. Son trabajos del Líbed y colaboradores sobre neurociencia cognitiva. Y hay unas aplicaciones muy bonitas, por ejemplo esos son estudios de cómo son los dos hemisferios en una persona normal, una persona con esquizofrenia, tratando de evidenciar pues focos de actividad diferencial, por ejemplo en la parte basal del lóbulo temporal, relacionados con algunos de los cambios de personalidad que tienen, esas pérdidas, por ejemplo, en que la persona no sabe si lo que piensa es real o se lo está imaginando. Entonces uno puede mirar más o menos con algunas técnicas, debe ser un SPECT, mirar más o menos cuáles son las regiones de actividad y todo lo demás. Eso todo es neurociencia cognitiva. La otra gran rama es la neuroetología. Etología significa estudio del comportamiento, entonces neuroetología es mecanismos neurobiológicos que subyacen al comportamiento. Aquí en realidad vendría todo lo que es el estudio de la psicología comparada, o sea, estudiar comportamientos no solo en especies humanas, sino en especies no humanas. Cuando uno habla del estudio de la etología humana, uno se refiere un poquito a la sociología o un poquito a la antropología, y de hecho existe neuroantropología, que más o menos sería como estudiar eso en humanos, pero generalmente cuando uno habla de neuroetología pues piensa más en especies como diferentes a humanos. Eso también hace parte de las áreas que se ven beneficiadas por la neuro. Por aquí tenemos una muy interesante que es la neurociencia social. Esa está más o menos hace unos 10 años empezó a tener auge, y hasta ahora está empezando a tener auge aquí en nuestro país. Ya existen como 2 grupos. De hecho ya se dio por lo menos una cátedra de neurociencia social oficialmente inscrita en unos programas de formación de psicología, y es muy interesante porque trata de ver el mecanismo neurológico que subyace a lo social. Uno siempre habla mucho de lo social y de las cosas, pero uno no sabe exactamente cómo es que está eso en el cerebro. Lo que hace la neurociencia social es entender cosas también desde la perspectiva pues, de diferentes sistemas funcionales. Entonces, por ejemplo, aquí estamos con algunos comportamientos sociales. En este caso,
Es un experimento muy interesante, yo creo que ustedes lo habrán visto, es un documental, pues es bastante famoso, es un experimento de hace unos 4 o 5 años, en el cual se coloca, la tarea es la siguiente, eso que ustedes ven ahí es una jaula, está separada en dos mitades, pues una un poquito más grande, allá hay un chimpancé y de este lado hay otro. El chimpancé de allá tiene libertad de, por ejemplo, moverse y hacer una serie de actividades. Esto que está el investigador acomodando aquí, que es más o menos como si fuera una tabla de comida, esto que está acá, en realidad es una tabla de comida y tiene unos rieles por acá. Este chimpancé tiene un cordón por debajo que es capaz de jalar para tumbar esa tabla de comida, pero también tiene otro cordel por el cual él puede jalar para alimentarse. Entonces simplemente él está haciendo, él ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es tomar el cordel, jalar la tabla y empezar a comer. Mientras tanto, el otro chimpancé que está aquí detrás está observando y ustedes van a ver lo que pasa. Entonces, la tarea es muy sencilla, simplemente se colocan los cordeles. Aquí están viendo ustedes las patas de la mesa. Este es uno de los cordeles por los cuales el chimpancé puede jalar y tumbar las patas de la mesa. Se le da la comida y él puede empezar a comer. Eso es cantidades de maní y nueces que les gustan. Ese es el otro chimpancé que viene. Entonces el otro jala el cordel, básicamente le roba la comida al otro. El otro chimpancé se pone desesperado, no tiene sonido, pero ustedes se imaginan cómo sonará, o sea, está realmente gritando. Y en un momento de desespero jala la comida y la tumba toda para que eso no se alimente. Eso en última se está diciendo de alguna forma que él tiene el concepto de que no es bueno que le hayan robado la comida. Es una cosa que hasta ahora no se ha podido demostrar en otras especies diferentes a humanos. Eso es uno de los comienzos de neurociencia social. Y la otra parte del experimento es que es el experimentador el que le quita la comida y se la da al otro chimpancé y ahí la reacción de este no es igual. O sea, él de alguna forma considera que ahí quien tomó la decisión fue el otro y pues debe estar bien, más o menos es como la idea. Ese tipo de procesos muy interesantes todos los estudia la neurociencia social. O sea, estudia un poquito nuestra moral, nuestra ética, nuestra valoración, saber si algo es adecuado o no en situaciones experimentales. Obviamente estos chimpancés están mostrando un poquito esos modelos de neurotología, pero en fin, es muy interesante entenderlo desde ahí. Otra de las grandes áreas que a mí me parece pues que esta y la siguiente son como el futuro de gran parte de la neurociencia, es la neurociencia computacional. Neurociencia computacional podemos definirla un poquito como esto, que es hacer modelos matemáticos para simular funcionamiento de células, circuitos o poblaciones. Existen algunos adelantos muy interesantes que se están llevando a cabo en neurociencia computacional y aquí les voy a mostrar unos videos pues, que de pronto tienen un cierto interés y que sin el estudio de la neurociencia desde esas ramas que la veíamos antes no hubieran sido posibles. Eso sería más o menos parte de lo que es la simulación de una sola célula. Entonces imagínense, esto sería el soma de una célula, dendritas, el axón, y aquí podríamos mirar más o menos cuáles serían las diferentes entradas, los inputs para esa célula. Tendríamos aquí como una especie de unidad de procesamiento, esta sería como una sumatoria de las diferentes fuerzas de señal y una salida. Si eso es una célula, ustedes imagínense, una célula puede tener 200.000 contactos sinápticos, una célula de Purkinje por ejemplo, de los cuales algunos son excitatorios, otros inhibitorios, algunos son lentos, otros rápidos, o sea, es muy complejo. Y la conductividad de la membrana pues estaría, digamos, como determinando si esa célula entra o no entra en actividad. O sea que ya modelar una es prácticamente imposible. Uno puede después hacerme esto, estas son como capas de diferentes células, o sea, estaríamos aquí viendo diferentes células de las mismas características y finalmente ya tendríamos como paquetes grandes, podríamos hablar de capas sobre capas. Lo importante es que esto nos ha permitido cosas como esto que aparece acá. Esto que está aquí, por ejemplo, es... This video introduces the demonstration. No le vamos a poner sonido. Bueno, la idea aquí es que eso es un brazo robótico, una mano robótica en realidad, que es interactiva en el sentido de que no son movimientos prefijados, sino que están realmente respondiendo a necesidades externas. Lo que está por detrás de esto es un computador que tiene todo eso que ustedes estaban viendo atrás para hacer los cálculos. Aquí, por ejemplo, es un ojo en realidad y está mirando y siguiendo una bolita de algodón que el experimentador muestra. O sea, es exactamente un sistema sensorial con una respuesta motriz, que es lo que caracteriza la vida en cualquier sistema animal. Algunas cosas son, por ejemplo, sensores de presión muy interesantes, y este es uno que particularmente a mí me parece muy interesante. Es un robot, pues una mano robótica que tiene sistemas sensoriales y permite hacer cosas como que él pueda tener un tacto
tacto muy fino y dirigir cosas. Por ejemplo, en este caso, una de las aplicaciones es que gire, vamos a ver si está completo acá, que lance objetos